¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablar un poco del tema de qué tamaño necesitamos para nuestras macetas. Bajo siempre la experiencia que yo he tenido con los cultivos en macetas, y hoy quiero explicaros un poco el tema de qué es lo que necesitamos, qué podemos plantar en determinadas macetas o jardineras, qué podemos plantar en una maceta grande de 40 litros y demás. Quiero explicar un poco el tema siempre bajo mi experiencia, de la experiencia que yo he tenido con el tema de cultivo de hortalizas. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta jardinera, una jardinera de 80 litros, he cultivado lo que es col, y la verdad que es una bestialidad lo que ha crecido. Se hace pequeña una maceta de 80 litros, una jardinera más bien, se hace pequeña, no, más que nada porque aquí tengo plantado lo que son pimientos, y lo que hace es que las tapa, la col tapa lo que son los pimientos. De lo grande que es, pues lo que hace es taparlo a las demás plantas. La verdad es que yo una col, una brásica, o lo que es también las curcubitáceas, como puede ser el calabacín, la calabaza, la sandía, el melón, pues yo la plantaría. A partir de ahora es lo que voy a hacer. Si voy a plantar más col o lo que sea, pues voy a coger macetas de unos 40 litros o más. Esta, como tengo aquí vendría genial esa col. Una maceta como esta, así de grande, pues esa col aquí quedaría estupendo. Evidentemente ahí solo plantaría esa col. Y lo mismo pues si fuese calabaza o calabacín. Una maceta como esa de 40 litros para cultivar lo que es las plantas que sabemos que van a crecer bastante. Mínimo de 40 litros. Si tenemos más grande, pues mejor. En la jardinera, pues en una jardinera como esta de 80 litros, incluso hasta la de 100 que tengo allí, se me quedaría corta para la col o calabaza. Pues jardineras como esta podía plantar lo que son tomates, pimiento, berenjena, lechugas también. Aquí sí quedaría bastante bien. Podría plantar en jardineras como esta 3 o 4 pimientos, o 2 o 3 tomateras también. Las tomateras, por ejemplo, yo mínimo cogería, yo creo que crecen bastante bien en macetas de 15 litros para arriba, 15 o 20 litros. Por ejemplo, los botes de pintura estos, como este que está aquí, la verdad que crecen bastante bien lo que son las tomateras. También los pimientos crecerían bien ahí, aunque los pimientos en macetas más pequeñas, de 10 litros o incluso de menos, he tenido buenas cosechas con los pimientos. Pero estas así de 15 o 20 litros, entonces las podríamos usar para tomateras, para berenjenas, pimientos, cosas así. Esta, por ejemplo, también, unos 15 o 20 litros. Tengo aquí pimiento. Y sobre todo los tomates, veis que ha crecido bastante bien los que son los tomates, las tomateras. Yo por lo menos para lo que es el tomate, las tomateras, pues cogería siempre macetas de 15 litros para arriba. 15 o 20 litros yo creo que es lo ideal. Y aquí tengo, por ejemplo, tomates cherry, también maceta de 15 litros, y que crecen estupendamente. Y va genial, ¿eh? Macetas como estas así pequeñas,
viene siendo de, yo creo que ni 5 litros ni 2 litros, y es mucho. Yo he plantado aquí pimiento y me ha ido bien, he cosechado algo. Ahora aquí no plantaría, por ejemplo, tomateras. Aquí plantaría yo tomateras en macetas como tan chicas como esta, ¿no? Ahí no van a crecer como tienen que crecer. Y macetas chicas como esta solo las usaría para hacer semilleros. Aquí ya no plantaría nada, como mucho perejil o cilantro, que más o menos se me han dado bien. Por ejemplo, aquí tengo ya unas cuantas macetillas pequeñas de perejil. Se me han dado bien. Aquí en una más pequeña, como por ejemplo esta, la planta no cuajó, no siguió, no pudo, no sé si es por el tamaño de la maceta o qué, pero la demás sí, un poco más grande, pues medio litro para arriba. El perejil, cilantro y todo lo que son condimentos, pues pueden darse bien, aunque yo las plantaría en lo que es el perejil en jardineras grandes, porque en jardineras se me ha dado estupendamente. Bueno, en una caja que he usado como jardinera, y la verdad que he cosechado mucho durante bastante tiempo lo que es perejil. Aquí tengo la jardinera donde había cultivado en su día perejil y que coseché bastante, y mira cómo semillas que han quedado ahí al despegarse lo que es la planta de perejil, pues cayeron muchas semillas y mira cómo está creciendo. Una caja que más o menos tiene unos 20 centímetros de altura, se puede usar como jardinera. En este tipo de cajas yo lo que plantaría, pues cosas así como lechuga, espinaca, perejil. Todo eso sí puede crecer bien aquí. No plantaría lo que es zanahoria, no plantaría tampoco tomate, a lo mejor quizás pimiento sí, se puede dar perfectamente aquí, pero plantas así que no crecen mucho como las lechugas y el perejil y todo eso, pues se da perfectamente en cajitas como esta. Incluso hay cajas más chicas que también se darían bien, que tengo ahí cajas más pequeñas, como por ejemplo este tipo que no tendría ni 10 centímetros de altura, y verá cómo se dan lo que son las lechugas, se dan perfectamente. Y si quieres plantar trigo, también lo puedes hacer en cajitas como esta. La verdad es que crece de maravilla. Mirad todo el trigo que tengo plantado aquí. Y es que esto lo tengo preparado para un vídeo futuro en el cual voy a hacer pan, pero desde cero, es decir, cultivo el trigo, lo cosecho y hago la harina y después el pan. Todo desde cero. Lo cultivo, lo cosecho, preparo la harina y después hago el pan. Vamos a ver qué tal va a salir. De momento ahí están las plántulas de trigo creciendo. Y el trigo crece perfectamente, mira, 10 centímetros y crece perfectamente. En este tipo de cajas también vemos más lechugas, tenemos también espinacas. Las espinacas en estas cajitas también crecen bastante bien, perfectamente. Yo podría plantar en cajas de estas pimientos, que también se pueden dar bien, siempre que no tenga mucha competencia de otras plantas al lado. Y aquí me está creciendo manzanilla. También podemos plantar en estas
tipo jardinero manzanilla. Aquí tenemos lechuga, más lechuga. Jardineras pequeñas, como este tipo, o este otro, de este tipo, así que son alargadas y tal, pues fresa es lo que se da perfectamente en este tipo de plantas, incluso botellas recicladas, como esta, se da perfectamente lo que es la fresa. Incluso aquí tengo tarrinas de helado recicladas, tengo bastantes, y ahí crecen estupendamente lo que son las fresas. También podemos plantar perejil y plantas así que no crezcan mucho, aunque hay que tener cuidado porque estas macetillas con el tiempo se rompen debido al sol, a lo que es los rayos ultravioletas. Pues así, tarrinas así de 1 litro, 2 litros, así jardineras, pues las fresas se dan perfectamente. Como decía, en este tipo de macetitas pequeñas, pues las usaría como semillero. En este caso, aquí tengo, que estoy usando como semillero, este tipo de plantas. He cultivado, ya me están creciendo algunas. He cultivado moringa. La moringa es un árbol que cuando ya tenga un buen tamaño, pues la trasplantaré a una maceta grande. Y hablando de árboles, ¿dónde sería mejor cultivar los árboles frutales y demás, o arbustos? Vamos a ello. Bien, aquí tengo un árbol frutal, es un pequeño limonero, de estos de los que no crecen mucho y no dan unos limones muy grandes. Es más bien de uso ornamental, pero está en una maceta de 40 litros. Aquí vemos las macetas de 40 litros. Yo mínimo, si fuera a plantar un árbol frutal, mínimo como mínimo en maceta, y que sea de 40 litros. Maceta, no jardinera, y de 40 litros. Aquí tengo un papayero y lo tengo en una maceta que de 20 litros y ha crecido bastante. Lo único que da flores hembras, no me da lo que son papayas, porque me falta la flor masculina para que tenga flores, para que tenga papaya. Y mirad lo grande que ha crecido en una maceta de 20 litros. Estaría mucho mejor en una maceta de 40. Y hubiera crecido y crecería mucho más. Pero bueno, de momento la tenemos ahí. Y aquí tengo mi otro árbol frutal, que es la higuera. ¿Os acordáis del vídeo que subí haciendo un tour por la huerta terraza? Y cómo estaba la higuera, solo había 3 palos ahí, 3 ramas. Mirad cómo ha florecido, bueno, florecido no, ha echado hojas. Ha echado hojas por un tubo. Lo único que falta echar son higos. Vamos a ver. Pues sí, este árbol, esta higuera la tengo en una maceta de 40 litros. Mirad cómo está ya. A ver si nos da lo que son higos. Y vuelvo y repito, mínimo de 40 litros, pero si puede ser más grande, mucho mejor. De 60, las hay de 60, las hay de 80 litros, macetas. Y
Y ni que decir tiene que solo vamos a cultivar lo que es el árbol en sí. Eliminar lo que son las hierbas, eliminar todo lo que crezca. Como por ejemplo aquí que está creciendo para que no tenga competencia el árbol y pueda crecer mejor. Bien, entonces, como repaso, macetas pequeñas como esta o jardineras, pues cosas pequeñas, lo que son perejil, fresas o como mucho pimiento. Es lo que plantaría yo en este tipo de maceta. Si queremos cultivar lo que son col, calabazas, pepino, yo qué sé, plantas así que crecen bastante, o calabacines, pues entonces en vez de jardineras como esta o macetas de 15-20 litros, usar siempre como mínimo macetas de 40 litros 40 litros o más, y una por maceta, está claro. No vayamos a poner en una maceta 4 o 5, no, una por maceta, que va bien en una macetita de esta de 40 litros. Y no es jardinera, porque si plantamos lo que es una col en una jardinera, podemos plantar 2 o 3 tomateras. Y ya estamos desperdiciando mucho hueco ahí en la jardinera, que podemos aprovecharlo para otras cosas. En cajas como estas de 10 o 20 centímetros, pues plantas que no crezcan mucho, espinacas, lechugas, también pimiento si quiere, incluso trigo, como aquí, podemos cultivar. O también perejil, lo que quiera, siempre y cuando que no sean plantas muy grandes. Yo he cultivado en estas cajas también lo que son calabazas, y la verdad que sí han crecido, y ya me he dado alguna calabaza, pero la verdad que como consejo siempre usar lo que son macetas, y lo más grande posible, de 40 litros para las calabazas. Entonces quedamos que en estas macetas, lechugas, perejil, espinacas, y en los botes estos de pintura, que podemos reutilizarlos, macetas de 15 litros para arriba, de 15-20 litros, pues podemos cultivar tomate, berenjena, que se nos va a dar de miedo. A mí se me dan perfectamente bien los tomates en ese tipo de maceta, y la verdad que tengo bastante buenas cosechas de tomate o tomate cherry. También aquí podríamos cultivar lo que son pimientos o también pepino. Se me olvidaba, las cebollas también las podemos cultivar lo que son en las cajas de jardinera como esta, que aunque no sea muy grande, podemos cultivarla también incluso en las macetas de 10 centímetros de alto. Ahí las cebollas sí que se dan bien, se me dan bien en todas las macetas así. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo, un poco de repaso qué macetas necesitamos. Como regla general, siempre usaremos lo que es entre más grande mejor. Maceta más grande, los cultivos se van a dar mejor que en macetas pequeñas. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, déjame un like y hasta un próximo vídeo. Chao.